Bien, buenas tardes, tengan jóvenes, muchas gracias por estar puntuales. Ya y un tiempo prudencial de espera para poder iniciar y por respeto a los que estaban desde antes de las 3 esperando que se iniciara la reunión, vamos a proceder a trabajar. Como ustedes habrán visto ya en la plataforma, estamos trabajando la unidad de mecanismos de transferencia de calor. Ahí en la plataforma también está la guía programática, por favor. Descárguenla y léanla, por favor, porque cuando hacen las evaluaciones docentes, la mayoría de estudiantes nos califican mal ese rubro. Hay una pregunta que dice que si el profesor entrega la guía programática entre los primeros 15 días y los estudiantes ponen no, ¿verdad? Desconocen de eso. Es posible que algunos docentes no presenten la guía programática, pero en mi caso yo siempre pongo la guía programática. Cuando son clases presenciales, pues se la llevaba a los estudiantes, y en este caso pues ahí aparece en la plataforma para que ustedes puedan descargarla. Y hemos estado viendo, esperaría yo que ustedes ya hayan visto algunos videotutoriales que están ahí en la primera unidad sobre algunos problemas a resolver en el intercambio de calor, más que todo en intercambio de calor de transferencia por conducción. Alguien está pidiendo entrada, pero la voy a dejar entrar. Ya prácticamente se me complica, hombre, cuando ya estoy hablando. Bueno, entonces la primera unidad prácticamente habla sobre transferencia de calor. Y ustedes en el curso de física 2, si no estoy mal, pues hay una unidad específica que habla sobre calor. Solo necesito que me confirmen si están viendo la pantalla y si mi audio está bien, por favor. Todo nítido, dije. Todo bien. Bueno. Sí, ingeniero, nítido. Entonces, esta es una unidad, como les digo, el curso de física 2, y aquí en operaciones unitarias 3, prácticamente toda la temática es sobre calor. Ustedes cuando estén en ingeniería van a llevar el curso de termodinámica, que es prácticamente la continuidad de este curso. Vamos a ver la transferencia de calor, pero calor en movimiento. Entonces, si ustedes se recuerdan, en su curso, antes de entrar al tema de calor, hablamos de temperatura. La temperatura es una magnitud física que se determina a través de la sensación de frío o caliente al tocar una sustancia. Vamos a tener esas dos definiciones de caliente o frío. Ahorita sí ya no puedo, tendría que quitar la pantalla, la puse toda, la expandí para que se mirara bien. Ya no voy a poder darle entrada a nadie más. Entonces, generalmente los libros hablan de calor y hablan de frío, o de algo caliente o algo frío. Esos términos nosotros hemos estado acostumbrados a utilizarlos, aunque en la parte técnica están mal empleados. Lo correcto sería decir, cuando hablamos de algo que está frío, algo que está a baja temperatura, y algo que está caliente, tenemos que hablar de un cuerpo a alta temperatura. Esas son las dos formas de referirnos, pero nuestra forma coloquial de hablar, pues estamos acostumbrados a hablar algo está frío o algo está caliente, ¿verdad? Entonces, la temperatura es esa propiedad, esa magnitud física que tienen los cuerpos, tienen los gases, tienen los fluidos, de tener un valor alto de calor o de tener un valor bajo de calor, ¿verdad?
y es cuando nos referimos a caliente o a frío. Entonces, el calor es una forma de energía y se hace a través de transferencia de una parte de un cuerpo o entre diferentes cuerpos producidas por una diferencia de temperatura. Entonces, el calor se va a manifestar entonces cuando nosotros tenemos un cuerpo, le aplicamos cierta cantidad de energía en forma de calor y cuando se aumenta su temperatura, estamos hablando de que hay una transferencia de calor positiva. Cuando a ese compuesto se le extrae calor, ¿verdad? Su temperatura baja y estamos hablando entonces de una transferencia de calor negativa. Cuando la transferencia de calor es positiva, es porque le estamos aplicando calor a la sustancia, le estamos aplicando calor al cuerpo o aplicándole calor al fluido. Cuando estamos hablando de una transferencia de calor negativa, significa que le estamos extrayendo calor al compuesto o le estamos extrayendo calor a alguna sustancia o algún fluido. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, metemos una manzana a la refrigeradora o metemos un vaso de agua, suponiendo que el vaso de agua tenía una temperatura inicial de 28 grados, cuando la metemos a la refri y la sacamos y determinamos que tiene 4 o 5 grados Celsius, eso significa que le extrajimos calor al agua, ¿verdad? No la enfriamos. Lo que se hizo fue extraerle cierta cantidad de calor. Y esa extracción se hizo a través de el sistema de refrigeración. Cuando ponemos en la estufa una sartén o una olla con cierta cantidad de agua y la temperatura sube o empezamos a ver que bulle, entonces nosotros hablamos de que a ese fluido que es agua se le está aplicando calor. Y de esta cuenta, entonces, vamos a hablar de calor sensible y calor latente. El calor sensible es el que nos marca un aumento o un decremento de temperatura. Por ejemplo, si a esa agua que estamos calentando en la estufa inicialmente tenía una temperatura de 30 grados Celsius y le elevamos la temperatura a 80 grados Celsius, el calor que se le está aplicando es un calor sensible. Y calor latente, y al contrario, ¿verdad? Si tenemos un fluido que está a 90 grados Celsius y le extraemos calor y su temperatura llega a 5 grados Celsius, estamos hablando de un calor sensible de extracción. Pero cuando hablamos de calor latente, eso implica un cambio de fase y tomamos como referencia el agua. De esta cuenta va a existir el calor sensible de vaporización. El calor sensible de vaporización es cuando el agua llega a 100 grados Celsius y automáticamente a esa temperatura cambia de fase, de un estado líquido a un estado gaseoso y se convierte en vapor. Le estamos aplicando tanta cantidad de calor que a 100 grados Celsius o dependiendo de la altura que se tenga sobre el nivel del mar, va a empezar a ebullir y se va a empezar a convertir en vapor. Cuando hablamos calor latente de condensación, es al contrario. Tenemos vapor a determinada temperatura y se le extrae o se pone en contacto indirecto con un cuerpo o con otro gas que tiene menor temperatura y al llegar a 100 grados Celsius empieza a bajar y al llegar a 100 grados Celsius automáticamente se convierte en agua. O sea, pasa de una fase de vapor a una fase líquida. Entonces, esas son las dos formas, ¿verdad? El calor sensible y el calor latente. Pero también, cuando nos vamos a los extremos más bajos, cuando el agua se empieza a enfriar, y llegamos hasta 0 grados Celsius, se le extrae una gran cantidad de calor que a 0 grados Celsius se congela. Entonces, a eso se le llama calor latente de solidificación o calor latente de congelación. Y al contrario, si nosotros tenemos un bloque de hielo y le aplicamos calor, ese va a empezar a obtener calor, a percibir calor que en un momento se va a derretir regularmente a 0 grados Celsius.
se derrite a 0 grados Celsius, a eso le vamos a llamar calor de fusión, calor latente de fusión. Esas son entonces las formas diferentes que tenemos de calor y como les digo, este es un repaso de lo que ustedes ya vieron, solo les estoy haciendo un refresh de algo que ustedes ya deben de dominar, perdón. Entonces, aquí podemos ver el tema de frío o caliente, un objeto midiendo su temperatura, ¿verdad? Cuando nosotros decimos que un cuerpo está frío, quiere decir que los átomos o moléculas tienen un movimiento muy lento, ¿verdad? Y cuando se le aplica calor, las moléculas o átomos del cuerpo o del fluido se ponen en movimiento alto. Entonces, hay un dato que se le llama cero absoluto, ¿verdad? Cuando las moléculas no tienen movimiento. Entonces, el cero absoluto en grados Celsius es igual a 0 grados Celsius. El cero absoluto en grados Kelvin, ¿verdad? Estamos hablando de 273 grados Kelvin. Y el cero absoluto en grados Fahrenheit es más o menos 32 grados Fahrenheit. Y en grados Rankine son 760 grados Rankine. Entonces, tenemos varios compuestos, ¿verdad? El mercurio, por ejemplo, el mercurio congela o se solidifica más o menos a menos 38 grados Celsius. El aire se ha registrado con una temperatura extrema de 58 grados Celsius y el centro del Sol, ¿verdad? El centro del Sol tiene 14 millones de grados Celsius. Entonces, por ejemplo, el oxígeno licuado se hace a una temperatura negativa más o menos de menos 183 grados Celsius. La madera se quema regularmente a unos 247 grados Celsius. La soldadura que nosotros vemos en los talleres o en los lugares donde hacen herrería trabaja más o menos a 3030 grados Celsius. Y los relámpagos que vemos del producto de las lluvias y de las tormentas, más o menos tienen 30,000 grados Celsius. Entonces, las escalas de temperatura que más se utilizan son los grados Fahrenheit y los grados Celsius. Los grados Celsius corresponden al sistema internacional conjuntamente con los grados Kelvin, pero los grados Kelvin se utilizan más que todo cuando se están manejando fluidos gaseosos. Y los grados Fahrenheit es para el sistema inglés y al igual los grados Rankine también se manejan para cuando se están manejando o trabajando fluidos gaseosos. Entonces, el calor pues es algo que nosotros experimentamos en nuestro diario vivir, ¿verdad? Desde que nos levantamos de dormir todas las mañanas, lo primero que hacemos es comer, ¿verdad? Desayuno, café, calientito. Para eso, pues necesitamos una fuente de calor, que es la hornilla de la estufa, o en las aldeas, pues todavía utilizan leña, dependiendo de cuál sea la situación que se esté manejando, ¿verdad? Poco a poco salimos de la casa y si trabajamos en la parte del campo o trabajamos en un lugar fuera de un techo, pues empezamos a sentir ya que el calor los rayos del sol nos empiezan a pegar en la cara, en la cabeza, y hay cierto calentamiento, ¿verdad? A través del calor que nos transfiere el sol. Entonces, el calor se puede propagar a través de líquidos y gases, ¿verdad? Ya vamos a ver cuál es el mecanismo que hace que se pueda trasladar. Entonces, los estados de materia en cuales el calor puede transportarse va a ser cuando los cuerpos están en estado sólido, cuando estén en estado líquido o cuando también estén en un estado gaseoso. Los puntos de ebullición pues son prácticamente, como lo explicaba, cuando un fluido líquido pasa de convertirse a gas y viceversa, ¿verdad? Cuando de gas pasa a convertirse en líquido. Pero entonces,
Cuando pasa de líquido a gaseoso se llama ebullición, ¿verdad? Calor latente de ebullición. Y cuando pasa de gaseoso a líquido es condensación. Y el punto de fusión es cuando un sólido pasa de estado sólido a líquido, o lo calentamos, y al contrario, ¿verdad? El punto de congelación, que es de un estado sólido, líquido a un estado sólido, ¿verdad? Entonces, el calor prácticamente viaja por tres formas muy comunes de transferencia de calor, que es la conducción, la convección y la radiación. Son tres mecanismos de transferencia de calor. Los vamos a ver más adelante, ¿verdad? Entonces, el concepto de la energía, ¿verdad? De fuentes de energía es esa energía que tienen los cuerpos debido a su temperatura. Por ejemplo, el sol es una fuente grande de temperatura, ¿verdad? Que puede brindarle calor al agua, ¿verdad? Que podemos utilizar para bañarnos. De hecho, ahora esa energía solar, esa fuente de energía térmica solar, se utiliza mucho para poderla convertir en energía eléctrica a través de paneles solares, para poder eliminar humedad de frutas, tiene para el secado de construcciones que se hacen con cemento y muchas aplicaciones, ¿verdad? Entonces, hablamos también de la transferencia de calor. La transferencia de calor es el paso de esta energía térmica de un cuerpo de mayor temperatura a otro de menor temperatura. Por favor, anotar este principio. Este es un principio básico de la transferencia de calor. El calor siempre va a fluir de caliente, voy a utilizar esos dos términos para una mejor comprensión, de caliente a frío. Es decir, siempre va a haber una transferencia de calor. Cuando hay un cuerpo que está caliente, va a pasar a ser frío, una transferencia normal. Por ejemplo, si nosotros tenemos dos trozos de hierro, hay un trozo de hierro que está a 300 grados Celsius y otro que lo tenemos a 40 grados Celsius. O es evidente cuál está más caliente y cuál está más frío. Si nosotros los juntamos, ¿verdad? Los pegamos, va a haber un proceso de transferencia de calor. El trozo caliente, el trozo de mayor temperatura, le va a brindar calor al trozo de menor temperatura hasta que lleguen a un equilibrio que se llama equilibrio térmico, donde los dos van a tener la misma temperatura. Si nosotros tenemos los mismos dos trozos de metal, pero no los juntamos, sino que los dejamos separados en una distancia de 5 centímetros, en determinado tiempo, la temperatura del trozo mayor, ¿verdad? Se va a transferir a través del aire hacia el trozo que tiene menor temperatura, y en determinado tiempo los tres elementos, tanto los dos trozos de metal como el aire, va a estar a una temperatura de equilibrio. Entonces es importante indicar que la transferencia de calor se va a dar siempre, ¿sí? Se va de caliente a frío, de un objeto de mayor temperatura a uno de menor temperatura. Nunca va a ser al revés, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien dice, tengo aquí una taza de agua caliente, ¿verdad? Lo voy a enfriar echándole agua. Entonces pensamos de que el efecto de echarle agua al café caliente hizo que se enfriara. Ahí lo que pasó no fue el efecto del agua fría, sino que el agua caliente transfirió calor al agua fría, o sea, le quitó calor y por eso bajó de temperatura. Entonces, ese principio es bien importante que lo mantengan siempre en atención, ¿verdad? Yo les pongo uno de los ejemplos en las tres formas de transferencia de calor. Fíjense que existe la transferencia de calor por conducción, la transferencia de calor
por radiación y la transferencia de calor por convección. La transferencia de calor por conducción regularmente se da en sólidos, que pueden ser sólidos metálicos o sólidos de otros materiales. Por ejemplo, cuando estamos en puro verano, ¿verdad? Y estamos a mediodía en nuestras casas, el sol llega prácticamente a la superficie externa del techo de nuestras casas. Si es una terraza de cemento o si es un techo de pura lámina, ¿verdad? ¿Qué pasa si nosotros, por ejemplo, nos subimos en una escalera y tocamos la parte interior del techo, o sea, por el lado de adentro? Vamos a, si es una terraza, es posible que sintamos alguna cantidad de temperatura, ¿verdad? Algo calientito. Si es una lámina, cuando la tocamos casi nos quema. De hecho, hay algunos techos que ustedes no sé si han escuchado, cuando hay demasiado calor empieza a tronar la lámina, ¿sí? Se oye como que truena la lámina. Es porque el metal se expande por el calor, ¿verdad? Se expande su volumen. Y cuando se enfría empieza a tronar otra vez, porque entonces ya no se está expandiendo, sino que todo lo contrario. Entonces, esa lámina y esa terraza tiene un espesor. A través de ese espesor, que es sólido, el calor pasó, ¿verdad? Del calor del sol hacia adentro, ¿verdad? Luego nosotros estamos adentro de la casa, sentados debajo del techo y sentimos mucho calor, ¿verdad? Pero entre el techo y nosotros no hay nada. Lo único que tenemos es aire y el aire es un fluido. Entonces, el mecanismo de transferencia de calor por convección es a través de los fluidos. Así es como llega el calor a nosotros. Y la radiación, los rayos electromagnéticos que tira el sol, están tirando calor a través de la radiación. Otro ejemplo sencillo, ¿verdad? Por ejemplo, otro ejemplo sencillo es como el que tenemos en la pantalla. Un horno, un pequeño horno. Digamos que este es un horno y pues obviamente el horno tiene una fuente de calor, ¿verdad? Un radiador. Esa fuente de calor genera ciertos rayos electromagnéticos que irradian todo su alrededor y empiezan a calentar el medio. Entonces, esos rayos electromagnéticos están generando calor por radiación, pero adentro del horno hay un espacio que está siendo ocupado por aire, ¿verdad? Entonces, ese fluido empieza a hacer que el aire se empiece a mover adentro porque se está transfiriendo calor, pero a través de convección. Y si nosotros tocáramos la pared del horno, ¿verdad? Si la tocamos, puchica, vamos a sentir caliente, pero no vamos a sentir la temperatura que se está manejando dentro del horno, porque las paredes del horno son sólidas, ¿verdad? Pueden ser de ladrillo. Y entonces estas están generando cierta resistencia para que el calor pase a través de ellas por conducción. Entonces, estos serían los tres mecanismos que vamos a ver ya sus conceptos y definiciones más detallados. Entonces, los tres modos diferentes que tenemos de transferencia de calor van a ser conducción, convección y la radiación. Estas son las tres formas de transferencia de calor que generalmente vemos que nosotros manejamos en nuestras casas, en nuestros hogares, ¿verdad? Desde que en nuestro diario vivir y obviamente ya en la agroindustria, en los diferentes procesos agroindustriales, son tres de los mecanismos de transferencia de calor que más se manejan y que nos van a servir, ¿verdad? Entonces, la convección, pues ya se los había dicho yo, ¿verdad? Que la convección tiene lugar con fluidos. Ahí tenemos en la pantalla una olla que está calentando agua. El calentamiento del agua obviamente tiene una fuente que es el mechero o la llama, ¿verdad? La llama le está pasando calor por radiación.
Y lo que está ocurriendo en el agua, que las moléculas se mueven y hay una agitación natural, a eso se le llama convección. Cómo se transfiere el calor dentro del fluido. Y el recipiente, que puede ser metálico, está aislado en una punta del mango, porque si nosotros lo tocamos, nos vamos a quemar. Y eso significa que el calor está pasando a través de él por conducción. Pero lo que a mí me interesa en esta figura es demostrar la transferencia de calor por convección. La transferencia de calor por convección se puede dar, por ejemplo, a través de fluidos como el agua y cualquier jugo de caña, lácteos, aceite, a través de gases como el oxígeno, como el nitrógeno, como el aire, ¿verdad? Propiamente. La transferencia de calor por radiación, ¿verdad? Como podemos ver, es prácticamente el mejor ejemplo, es el ejemplo de los rayos del sol, ¿verdad? Es una radiación a través de esos rayos electromagnéticos que envía, ¿verdad? Y que nos generan cierta cantidad de calor. También una llama encendida, la llama encendida de la estufa emite rayos electromagnéticos. También una resistencia eléctrica emite rayos térmicos, ¿verdad? Y incluso nosotros mismos generamos cierta cantidad de calor y de transferencia por radiación. Y por conducción, pues como dijimos, es aquel que ocurre en los sólidos. Los que transmiten de mejor forma el calor son prácticamente los metales, ¿verdad? Estos son los que transmiten mejor el calor y a medida que tenemos otro material, por ejemplo, la madera es un pésimo conductor de calor, aunque sí hace ignición, pero no conduce calor. El caucho, el plástico, pues es también un material que no tiene buena transferencia de calor. Entonces, ahí tenemos la conducción. Es prácticamente un proceso de transmisión basado en el contacto directo entre los cuerpos sin intercambio de materia. ¿Sí? Aquí no hay intercambio de materia, por lo que el calor fluye desde un cuerpo de mayor temperatura a otro de menor temperatura que está en contacto con el primero. Veamos ahí, se está calentando una varilla metálica y la persona tiene que agarrar con un guante esa varilla, porque si no va a llegar el momento que la temperatura del extremo que él está agarrando va a ser tan alta que lo va a quemar. Eso significa que el calor está transfiriéndose a través del metal por el movimiento de sus moléculas. Y en este tema tenemos la parte de la conductividad térmica. La conductividad térmica es una propiedad intrínseca de los materiales que valora la capacidad de conducir el calor a través de ellos. Entonces, por ejemplo, los metales tienen conductividades altas. ¿Sí? Veamos aquí. Por ejemplo, el aluminio tiene a 25 grados Celsius, tiene una conductividad térmica en watts sobre metro grado Celsius de 238 unidades. El cobre 397, el oro 314, el hierro 79.5, el plomo 34.7 y la plata tiene 427. Entonces, cuando nosotros ahora vemos otro tipo de material, ¿verdad? Por ejemplo, el asbesto. El asbesto es un material que se utiliza como aislante porque su conductividad térmica es muy pequeñita, ¿verdad? 0.08. El concreto tiene una conductividad térmica de 0.8. El vidrio tiene una conductividad térmica de 0.8. El hielo, una conductividad térmica de 2. El caucho, 0.2. El agua, 0.6. El agua va a tener conductividad térmica a medida que tenga sólidos disueltos. Y esos sólidos disueltos generalmente son los minerales que de forma natural tiene el agua, ¿verdad? Un agua desmineralizada o una agua que fue vaporizada, destilada, digamos,
esa agua no va a tener nada de conducción de calor, porque lo que hace que haya transferencia de calores son los sólidos que estén presentes. Y la madera 0.08. Y por el otro lado, pues tenemos los gases que también tienen una conductividad bastante baja. Cuando hablamos de conductividad, también tenemos que hablar de la resistencia. Y en el tema de la resistencia entra a jugar la parte de la ley de Fourier, que es la misma ley que se utiliza en la transferencia de energía eléctrica. Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos en la figura, tenemos un bloque, ¿verdad? Un bloque, podemos ver ahí un bloque cuadrado. Imagínense usted la pared de su casa, ¿sí? La pared de su casa, cualquier pared de cualquier lado de su casa. Si usted está del lado de adentro y usted empieza acá o pone por ejemplo, una fogata del lado dentro de su casa, así como en el caso del horno, se empieza a calentar la pared interna de la casa, y si usted va al otro lado de la pared, usted va a tocar y va a sentir que está caliente, ¿verdad? Pero no tan caliente como del lado de adentro, la parte interior. La parte exterior va a estar caliente, pero no tanto. ¿Eso qué significa? Como el material que se utilizó es block y arena y cemento, significa que tiene poca conductividad para hacer la transferencia de calor, ¿sí? Y entonces tenemos un nuevo término que se llama resistencia. La resistencia es a todo aquello que se opone, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita los bloqueos que hay en las carreteras es porque se están oponiendo a las disposiciones que el gobierno está implementando. Entonces es todo aquello que se opone, resistencia. Entonces los materiales tienen cierta resistencia. Todos aquellos materiales que tienen alta conductividad, ¿sí?, tienen poca resistencia. Es decir, que el calor pasa muy fácilmente por ellos. Y aquellos materiales que tienen baja conductividad, ¿sí?, los que tienen alta conductividad, bueno, los que tienen alta conductividad tienen poca resistencia. Y los que tienen baja conductividad tienen alta resistencia. Es decir, la conductividad y la resistencia son totalmente de forma inversa, ¿verdad? Tienen propiedades inversamente proporcionales. A medida que la conductividad baja, la resistencia es alta. Y a medida que la conductividad es alta, la resistencia es baja. Entonces, si nosotros estamos haciendo el experimento en una pared de metal, de ladrillo o de bloque, el bloque y el cemento pues tienen una baja conductividad, tienen una alta resistencia, y por eso es de que cuando ustedes tocan del otro lado, en la parte de afuera, casi el calor pues es soportable, se puede tocar la pared y todo. Pero si al contrario fuera una pared de metal, si ustedes ponen la mano, seguro que se van a quemar, ¿verdad? Porque el metal tiene una alta conductividad y tiene una poca resistencia. Entonces, la transferencia de calor, de acuerdo a la ley de Fourier, aquí podemos ver la ecuación, dice que es igual al valor de la conductividad. La conductividad es la letra Q. Ya vamos a ver de dónde vamos a obtener los datos de conductividad dentro de un momentito. El área es el área de transferencia de calor, que es la cara, ¿verdad? Podemos ver ahí la parte que tiene otro color, el bloque, tenemos la parte gris. Esa es el área de transferencia de calor. T es la diferencia de temperatura. La temperatura que vamos a encontrar en la superficie interior de la pared y la temperatura que está en el exterior de la pared. La diferencia de esas temperaturas es de T. Y dx es la distancia o el espesor que tiene la pared, ¿verdad? Que se va a medir en centímetros o en metros. La convección, pues, es la propagación que se hace a través de líquidos y gases, es decir, a través de fluidos.
Cuando un líquido o un gas se calienta por su parte inferior, este sube, mientras que el líquido o gas frío que está por encima de él se empuja hacia los lados y baja a ocupar el lugar del líquido o gas caliente. O sea, empieza a haber un movimiento, ¿verdad? Ustedes pueden hacer ese experimento en su casa. Agarren un poco de agua del chorro para que no sea agua salvavidas, pónganla en una olla y empiecen a calentar, pero empiecen a observar qué es lo que ocurre dentro del agua, ¿verdad? A medida que se empieza a calentar, ustedes van a empezar a ver como que ciertas láminas dentro del agua, que el agua se empieza a mover lentamente y se ven ahí como que ciertas fases, ¿verdad? Se logra visualizar y entonces van a empezar a ver que empiezan como que a salir pequeñas burbujitas y empieza a haber cierto movimiento, pero es un movimiento muy pequeño, ¿verdad? En ese momento, el flujo que se está manejando adentro de la olla es un flujo laminar. A medida que la temperatura sube, la convección es más grande y entonces empieza a haber un flujo interno turbulento, ¿verdad? Empieza a borbotear y en todas direcciones empieza a generar una turbulencia. Entonces tenemos la ley de enfriamiento de Newton, que establece que la tasa de pérdida de calor de un cuerpo es proporcional a la diferencia de temperatura entre el cuerpo y sus alrededores. Es decir, que un cuerpo caliente, si nosotros agarramos esa olla que ya está con agua caliente y la sacamos, o simplemente apagamos, ¿verdad?, la estufa y la dejamos ahí determinado tiempo, cuando sintamos esa olla con el agua que está en la olla, ya va a estar a la temperatura ambiente. ¿Por qué? Porque todo el calor se perdió y fue transferido prácticamente al ambiente. Y en el ambiente lo que había era aire, ¿verdad? Vamos a encontrar dos tipos de convección, ¿verdad? La convección natural, ¿verdad?, que resulta solamente de la diferencia de temperaturas del fluido en presencia de la fuerza gravitacional, ya que la densidad del fluido disminuye con el incremento de la temperatura. Esa es una convección natural, ¿verdad? Un ejemplo de la convección natural y de cómo los fluidos, su temperatura cambia, son los globos aerostáticos. No sé si ustedes han visto algún globo aerostático, que son aquellos que, de hecho, para Navidad venden de esos globitos que son hechos de papel de China. Son unas bolsitas y que traen un mecherito con alambre en la parte básica. En la parte de abajo uno los enciende y empieza a calentar el aire que está en el sistema del globo y la bolsita se empieza a llenar de aire caliente. Entonces, como el aire caliente tiene menor densidad que el aire que está en los alrededores, como tiene menos densidad, empieza a elevarse y empieza a romper la fuerza gravitacional, ¿verdad? Esos son los globos aerostáticos que antes, en la historia, más o menos 1930, 1940, se utilizaron mucho porque prácticamente era lo único que había que tener en los globos, era un cilindro con gas, ¿verdad? Y salía mucho más barato que tener otro tipo de combustible. La convección natural se da en el ejemplo, ¿verdad?, que yo les decía, cuando estamos adentro de la casa y sentimos nosotros que, chica, hay demasiado calor, ¿verdad? Hay demasiado calor. Y la convección no siempre significa que va a ser que nosotros vamos a sentir aumento de temperatura. También se va a dar cuando nos quite el calor, cuando sintamos frío, ¿verdad? Al contrario. Y la convección forzada es cuando el fluido empieza a fluir a través de la ayuda de un aparato mecánico. Por ejemplo, en la misma casa estamos y entonces sentimos mucho calor y alguien viene y pone un ventilador, ¿verdad? Entonces empieza a empujarnos aire y esa cantidad de aire que nosotros la sentimos más fresca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está extrayendo el calor al aire que está caliente a través de un ventilador o también puede ser a través de una bomba. Entonces, así es la convección natural, ¿verdad? Y la convección forzada es cuando ya tenemos la ayuda de un dispositivo mecánico. Y la radiación, ¿verdad?, que es la forma de propagación de calor
a través de los rayos que mencionábamos, se pueden dar, y el ejemplo más clásico es la radiación del sol, ¿verdad? A nivel agroindustrial, la radiación pues también es importante, aunque en mi curso yo le pongo mucho énfasis a la parte de la conducción, porque nos sirve para poder diseñar ambientes aislados, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes ven una tubería por donde está pasando vapor, y si ustedes la tocan, si esa tubería está expuesta, se van a quemar. Era lo que ocurría antes en el laboratorio experimental del CUNSUR, ¿verdad? La caldera era, su eficiencia era muy baja porque las tuberías estaban peladas, ¿verdad? Y entonces cuando uno tocaba las tuberías calientes, ¿y eso qué significaba? Que el calor que se estaba necesitando para una operación, por ejemplo, para pasteurizar una leche o para concentrar una mermelada, cuando llegaba a la paila o a la marmita enchaquetada, costaba mucho que se concentrara o lograr las temperaturas, o había que echarle mucho diésel a la caldera porque había muchas pérdidas de calor por conducción, porque por dentro iba el vapor caliente y a través de las paredes de la tubería se escapaba el calor, ¿verdad? No se escapa la materia, solo el calor. Entonces, con un grupo de estudiantes decidimos aislarlas. Si ustedes pueden ver ahora, las tuberías tienen hicimos un aislamiento bien sencillo con tubería PVC de drenaje. Le pusimos una tubería de un diámetro mayor y la rellenamos con barro. Si ustedes ven, yo tengo ratos de no entrar al laboratorio experimental. Si ustedes ven, si han hecho prácticas, ven toda la tubería de la caldera que va a diferentes puntos, tiene ese tipo de aislamiento, que es un aislamiento más barato. Pero realmente cuando hicimos eso, los valores de eficiencia de la caldera aumentaron. Ya los estudiantes que se gastaban 5 galones en una práctica, ya no se gastaban 5 galones, sino que se gastaban 3. Casi se disminuyó el consumo de combustible en un 40%, ¿verdad? Porque utilizamos esos aislantes, ¿verdad? Y la convección, más que todo, se da por el tema de intercambiadores de calor, que en el caso de la caldera, la transferencia de calor se da por convección a través del vapor y por conducción a través del contacto indirecto, cuya única separación es la pared del tubo. Y en la radiación, pues veremos un par de casos muy puntuales. Entonces, vamos a ver rápidamente este video. Ya no me corrió. Bueno, aquí nos vamos a quedar con esto entonces. Por favor, vamos a ver ahorita su documento necesito que ubiquen todo su documento, por favor, de conversiones, porque ese lo vamos a usar mucho en este curso. Vamos a ver ahorita unas páginas que nos van a ser muy interesantes dentro de los cálculos que se van a ver. Solo estoy ubicando aquí estamos. Lo estoy ubicando el libro. Dentro de la bibliografía que vamos a utilizar, seguimos utilizando este libro, compañeros. Este es nuestro aliado. Este libro va a ser su aliado cuando ustedes sean profesionales. Es su aliado como estudiantes y va a ser su aliado cuando ya sean profesionales, ¿verdad? Es un libro la verdad es de que es un libro muy didáctico. Proceso de transporte y operaciones unitarias. ¿Cuáles son los capítulos que ustedes van a tener que estudiar en este libro para este curso? Vamos a ubicar, es uno de los primeros capítulos. Al inicio se ve más que todo la parte de mecánica de fluidos, y aquí estamos, miren, el capítulo número 4.
aquí tenemos capítulo número 4, que es prácticamente principios de calor en estado estacionario. Tenemos ahí la introducción y mecanismos de transferencia de calor por conducción, transferencia de conducción a través de sólidos en serie, que de eso ya hay unos videos en la plataforma que ustedes pueden ver de cálculos y de ejemplos, conducción de estado estacionario y factores de forma, transferencia de calor por convección forzada, ¿verdad? Y transferencia de calor por convección natural. Ya hasta ahí. La ebullición y condensación y intercambiadores de calor es otra unidad. Y la transferencia de calor por radiación, como les digo, casi no la vamos a ver porque ya es para procesos especiales que no se manejan mucho en la agroindustria. Entonces, por favor, anoten la página de la página 241 a la página 292. Ahí tienen todo el material de consulta que les va a servir en el futuro, ¿verdad? Y, por supuesto, siempre vamos a seguir manejando el tema de los apéndices, ¿verdad? Esta tabla de apéndices es fundamental, por favor. Esto lo seguimos manejando. Esto sí, por favor, yo les recomiendo que siempre lo tengan impreso, ¿verdad? Porque sirve, ¿verdad? Yo aquí tengo mi documentito, siempre lo mantengo impreso porque me sirve, solo que yo sí ya lo tengo todo manchado, ¿verdad? Porque hay un montón de correcciones y de nuevas, vamos encontrando nuevas conversiones o anotaciones y este librito me ha servido a mí un montón de años, ya lo tengo casi solo pedazos, ¿verdad? Casi solo pedazos, pero vamos a ver una nueva tabla en la página 971. Por favor, busquen en su documentito la página 971. Aquí, miren, página 971, apéndice A315. Ahí vamos a encontrar las conductividades térmicas de algunos materiales que nos van a servir para hacer los cálculos de transferencia de calor por conducción. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos la columna de material. Hay otra columna donde podemos ver la densidad en kilogramos sobre metro cúbico, la temperatura promedio a la que se sacó el dato, y en las siguientes tres columnas vamos a tener la conductividad, que la conductividad, su símbolo es la letra K minúscula, y va a estar dada en watts sobre metro grado Kelvin. Eso es en el sistema internacional. La conductividad en el sistema inglés está dado en BTU sobre pie grados Fahrenheit. Pero eso ya lo hacemos como una conversión. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar? ¿Cómo se va a interpretar esta tabla? En este momento voy a dejar de presentar para presentar pantalla para que se pueda ver todo el mouse. ¿Logran ver ahí? Disculpen. ¿Sí? ¿Logran ver la tabla? No, ingeniero, todavía no se me ve nada. No se ve la pantalla. Vamos a ver. Ahora sí. Ahora sí se ve. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, página 971. Entonces, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, aquí tenemos el asbesto, ¿verdad? Voy a ubicarme con el asbesto. Es este que tenemos aquí. Miren, le estoy poniendo una señal. El asbesto fue medido
a una densidad de 577 kilogramos sobre metro cúbico. Y si ustedes se pueden dar cuenta, aquí no hay nada en el dato de temperatura, no hay nada. Y aquí prácticamente tenemos tres datos. Tenemos el primero, tenemos el segundo y tenemos el tercer dato. El primer dato dice que la conductividad es de 0.151, pero a 0 grados Celsius. ¿Sí? Luego tenemos el segundo dato, que es 0.168, pero a 37.8 grados Celsius. Y el tercer dato, que es 0.19 a 93.3 grados Celsius. ¿Qué significa esto? Que tenemos aquí tres conductividades a diferente temperatura. ¿Qué pasa si, por ejemplo, a mí me dan un material de asbesto cuya temperatura promedio es más o menos de 25 grados Celsius? ¿Qué hago? Una interpolación, ¿no? Hay que hacer una interpolación, ¿verdad? Si a mí me están dando, entonces la interpolación va a estar dada entre 0 grados Celsius y entre 37.8, más o menos por aquí, ¿verdad? Entonces hay que hacer una interpolación, ¿verdad? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, a mí me dan un valor de asbesto, pero a 98 grados Celsius? ¿Qué tendría que hacer ahí? Miren, tenemos temperaturas hasta 93.3 y me están dando el dato promedio del asbesto, pero a 98. ¿Qué hago ahí? ¿Será que puedo decir, no puedo calcular porque ya no hay dato? ¿Sería válido eso? ¿No sería otra interpolación? ¿Cómo? Otra interpolación, ¿no? No, ahí no cabe la interpolación. Ahí se tiene que hacer una extrapolación. Por favor, de tarea les dejo, esto se ve en matemática 2. El tema de la interpolación y la extrapolación es un tema de matemática 2. Por favor, se los dejo de tarea. Yo se los voy a enseñar cómo hacerlo. Yo tengo un método muy sencillo para hacerlo y de forma mental. Y se lo voy a enseñar más adelante. Pero por favor, quiero que ustedes lo busquen en el libro de Sokoski. Por favor. No me recuerdo en qué página está. Pero en el libro de Sokoski busquen hasta atrás el índice por palabras y busquen interpolación y busquen extrapolación. Y recuérdense, busquen su librito porque ese libro a PH había que comprarlo o tenerlo, ¿verdad? El que ganó matemáticas no tiene su libro de Sokoski, estamos jodidos. Entonces vayan a buscar su libro de Sokoski y buscan interpolación y extrapolación, ¿verdad? Y vean ahí, eso se hace a través de la ecuación de la regresión de la recta, ¿verdad? Donde Y es igual a la pendiente M, ¿verdad? MX más B, donde X es el factor, uno de los factores buscados y B es el origen de la ecuación en el primer cuadrante del plano cartesiano. Búsquenlo, por favor. Entonces, ahí hay que hacer una extrapolación. Aquí ya se nos complica el curso porque entonces nos piden ciertos datos a veces que no encontramos. Ahora, por ejemplo, si a mí me dan un dato de asbesto laminado, ¿verdad? Vamos a ponerle otro colorcito al asbesto laminado. Por ejemplo, me dan asbesto laminado, pero me lo están dando, por ejemplo, a 70 grados Celsius. Si ustedes se dan cuenta, aquí la temperatura que tengo es de 51 y solamente tengo un dato, ¿verdad? Tengo de 0.166 y si se dan cuenta, no tiene temperatura a la par. Esto significa que el asbesto laminado solo hay un dato a 51 grados Celsius y es 0.166. En este caso, que no tengo más datos, entonces yo voy a utilizar el dato
que está ahí a 51 grados Celsius, aunque la temperatura que me estén dando sea 70, ¿verdad? Ahora, si me están dando una temperatura mayor, pongámosle de 200 grados Celsius, no puedo utilizar este dato. Tendría que buscar en una tabla en el manual del ingeniero químico, porque también ese es otro libro que tenemos que tener, que afortunadamente está en internet y ya lo pueden descargar. Antes esos libros yo compré mi manual del ingeniero químico y me costó 2,000 quetzales. Estamos hablando del año 1996. Ahora no sé cuánto pueda costar. Pero ya se puede descargar esas versiones viejitas, están en PDF y ahí tiene que buscar uno las tablas, ¿verdad? En ingeniería química en Guatemala, en la facultad, en los exámenes privados, le preguntan a la gente, mire, ¿podría darme el dato de la conductividad del ladrillo refractario a tal temperatura? Y uno tiene, la gente tiene que llevar su manual del ingeniero químico y sacar el dato de ahí. Hay que saber conocer ese manual. Y aquí entonces, aquí están otros materiales, ¿verdad? Aquí me corrí. Hay otros materiales. Ustedes pueden ver, hay ladrillo de construcción, solo hay un dato de temperatura y un dato de conductividad. Ladrillo refractario, hay conductividad para 200 grados Celsius, para 600 grados Celsius y para 1000 grados Celsius. Miren, arcilla, solo hay un dato para temperatura. Concreto, solo hay un dato, no, sin temperatura. Corcho prensado, algodón, el algodón está para 0 grados Celsius, para 37.8 y para 93.3. Hay para filtro de lana, aislante de laminados, vidrio de ventana, lana de vidrio, de hielo, óxido de magnesio, roble, esta es madera, ¿verdad? Roble perpendicular a la fibra, pino, papel, lana mineral, caucho duro, arena, arena con 4% de humedad, arena con 10% de humedad, piedra arsénica, nieve y lana, ¿verdad? Y en este caso es para este tipo de materiales, que son materiales de construcción y aislantes, ¿sí? Pero como no solo manejamos este tipo de materiales, sino que también vamos a manejar otros materiales. Ahorita me voy a pasar a la otra tablita que es importante también que tengamos presente. Vamos a verlo mejor en mi documento escrito primero para ubicarme. Aquí está. Está en la página siguiente, está. Yo estoy buscando para atrás. Está en la página siguiente a la que vimos. Esta es la que estábamos viendo, materiales aislantes y de construcción. Y en la página siguiente, que es la 972, encontramos conductividades térmicas, densidades y capacidades caloríficas de metales, ¿sí? Aquí tenemos aluminio, latón, hierro, cobre, plomo, acero 1% al carbón, acero inoxidable 308, acero inoxidable 304 y estaño. Miren, todos están aquí, tenemos a la mayoría 20 grados Celsius e igual, ¿verdad? Por ejemplo, el aluminio tiene una densidad de 2,707 kilogramos sobre metro cúbico, un calor específico, ese calor específico todavía no vamos a verlo, ya más adelante vamos a empezar a trabajarlo, pero sí lo vamos a ver en este curso. Y tenemos 3 valores de conductividad, ¿verdad? 1, 2 y 3. Tenemos para 0 grados Celsius, para 100 grados Celsius y para 200. Si a mí me piden un dato que esté más o menos a 150 grados Celsius, yo me ubico aquí en medio y lo que tengo que hacer es una interpolación. Pero si me están dando un dato de 300 grados Celsius,
me tengo que ubicar aquí afuera y lo que tengo que hacer es una interpolación, una extrapolación. Bueno, aquí tenemos para 300, está corridito. Bueno, sería que si tuviéramos, por ejemplo, para 400, entonces tendríamos que hacer una extrapolación. El atón tiene también para 0 grados Celsius, para 100, para 200. Para 0 es 97 watts sobre metro grado Kelvin. Esta Q que está aquí, solo es la simbología de conductividad. La dimensión es esta que está aquí adentro. Watts sobre metro grado Kelvin. ¿Sí? Y tenemos para 100 sería 104, para 200 109. Y ahí la mayoría, todos tienen, bueno, toditos tienen a diferente temperatura. Entonces, en todos hay que, si los datos que nos están pidiendo no están dentro del valor o el valor absoluto que está aquí, habría que interpolar o hay que extrapolar. Esta es para los metales y también tenemos la tabla para conductividades térmicas de líquidos, que está en la página 969. Aquí está, miren. Conductividades térmicas de líquidos en watts sobre metro grado Kelvin. Esta Q es solo lo que indica que es conductividad. Entonces tenemos aquí ácido acético al 100%, al 50%. Este valor que está aquí es temperatura en grados Kelvin, ¿sí? Es temperatura. Y este valor que está aquí es la conductividad. ¿En qué dimensional? En watts sobre metro grado Kelvin. Tenemos para amoníaco, ¿verdad? ¿Quién me puede decir cuál es el compuesto alcalino del amoníaco? Ahí se lo voy a dejar de tarea también. Tenemos alcohol N-amílico, benceno, ¿verdad? El benceno se utiliza mucho para la extracción de aceites en las semillas oleaginosas, dicloruro de carbono, N-decano, acetato de etilo y alcohol etílico a diferentes concentraciones, ¿verdad? Y aquí es el dato más alto que tenemos. Etilenglicol, glicerol, hexano también. El hexano sirve para extracción de aceites, el querosén, alcohol metílico, ¿verdad? Este alcohol es el venenoso que no podemos tomar. Octano, para salmueras de sal, ¿verdad? ¿Para qué sirven las salmueras de sal? Pues en alimentos sirve para fermentar, sirve para darle sabor a los alimentos y para la regeneración de tierras diatomeas en el tratamiento de aguas de calderas. Y el ácido sulfúrico, pues que tiene muchas aplicaciones dentro de la agroindustria. Aquí están sus valores de temperatura, ¿verdad? En Kelvin y su valor de conductividad. Entonces, estas serían los tres apéndices, por favor. El apéndice A313, anoten, es el que más nos va a servir. Más adelantito vamos a ver este todavía no. El A315 y el A316. Y en las conversiones, ay, pues me pasé. Me fui hasta donde no tenía que ir. En las conversiones hay conversiones nuevas que tenemos que manejar también. Vamos a poner aquí. Es que yo tengo mi documento, tengo un documento solo de las, ¿cómo se llama? Pero no lo encontré. Entonces estamos viendo directamente del libro. De las conversiones que vamos a utilizar, ahí está longitud masa, esa ya las hemos manejado. Fuerza fue una de las conversiones que utilizamos en operaciones unitarias 2. Presión también la utilizamos mucho. Potencia, este dato de potencia sí es algo que nos va a servir, ¿verdad?
Estas también, calor, energía y trabajo. Estas son otras conversiones que nos van a servir un montón. Hay que anotarlas. Conductividad térmica. Miren, aquí está donde yo les decía que podemos convertir la conductividad del sistema internacional al sistema inglés, ¿verdad? Miren, 1.7303 watts metro Kelvin es igual a un BTU hora pie. Un BTU hora pie grado Fahrenheit. Y coeficiente de transferencia de calor, estas conductividades térmicas es para la conducción. Y el coeficiente de transferencia de calor, este lo vamos a ver para la convección. Conducción y convección, que son los más utilizados. Capacidad calorífica y entalpía, ese lo vamos a ver cuando ya entremos a intercambiadores de calor y a la parte de evaporación. Y aquí tenemos valores del calor latente del agua, miren, calor latente de fusión, que es también el mismo calor latente de congelación, lo mismo. Calor latente de evaporación para el mercurio y vamos a utilizar la densidad del agua, siempre nos va a servir en algunos casos. También nos va a servir la presión de vapor del agua, es posible que nos sirva. También vamos a utilizar la viscosidad, sí, también se va a utilizar en algunos problemas. La capacidad calorífica del agua, es elemental este dato para intercambiadores de calor. Y aquí tenemos la conductividad térmica del agua líquida, miren, que también nos va a servir. Y presión de vapor del hielo, capacidad calorífica del hielo y las tablas de vapor. En este curso, me imagino que en Física 2 también vieron las tablas de vapor, pero aquí las vamos a utilizar ya cuando entremos a la parte de intercambiadores de calor y evaporación. Eso ya se los voy a explicar más adelante, cómo se interpretan, cómo se sacan los datos. Y pues la verdad que este es un curso muy bonito, bastante interesante. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta, jóvenes. Por el momento no, ingeniero. Vamos bien. No, Entonces, nos vamos a quedar por ahí el día de hoy. Por favor, quiero que se ubiquen en la plataforma de RAD. Por favor. Vamos a compartir la pantalla otra vez. Ubíquense en la plataforma de RAD. Ah, ya me había salido. Sé que había entrado. Ya me había salido.
Ahí ponen asistencia. ¿Alguien me puede pasar el link de la asistencia, porfa? Ahí está en el chat, compañero. Pero manda en WhatsApp. Gracias. No, aquí en este. Aquí en este dije. Nada. Qué castroso. Muchas, ¿será que capaz estaba de hablar y no se dio cuenta que se salió de la clase? Ay, yo no creo. Seguramente. De Pues repente no sí está esperaba. raro haciéndose lata el solito. Están grabando la clase. Cuide sus palabras. Por eso. Mi estimado se refería a que te estás forzando mucho por dar la clase. Por favor, haga silencio, Rodrigo Josué Ochoa. William Donaldo, yo le deniego esa petición. Y que tiene apagado el micrófono. Es que les estaba enseñando la plataforma de radio y me salí. Bueno, no sé si me lograron escuchar lo que les estaba diciendo, pero el mensaje que les quería dar era que ustedes mismos agarren, por favor, el material que está ahí subido. Ahí hay ya varios problemas resueltos que quedaron grabados de las clases que se han hecho anteriormente. Entonces, agarren ustedes el trabajo asincrónico, háganlo ustedes en sus casas. Y les estaba enseñando que hay varios compañeros que tienen hasta 25 días de que no entran, no han entrado a la plataforma. Entonces, así sí van a tener problemas, ¿verdad? Pero entren, por favor, agarren ustedes ahí encuentran, miren, hay una prueba de conocimientos básicos. Esa espero que hay un mapa mental sobre calor y temperatura. Hay un video sobre el mecanismo de transferencia de calor. Hay un problema resuelto ya de transferencia de calor por conducción. En esta fase tenemos 5 problemas resueltos. Miren, 4 problemas resueltos. Entonces, por favor, véanlos. Véanlo como que si es una clase la que están llevando. Anoten en su cuaderno. Ustedes tienen la ventaja que ven el video tutorial, ¿verdad? Ven el video tutorial y entonces ustedes pueden regresar el video. Si algo no lo entendieron, pueden regresar. Y si tienen alguna duda o alguna pregunta, para eso está WhatsApp, ¿verdad? Para que pregunten. Y si no le respondo, la solución por WhatsApp no creen ustedes que es correcta, entonces en las reuniones que tenemos, en las que vamos a estar trabajando, ahí, por favor, hagan las preguntas correspondientes, ¿verdad? Aquí tenemos un problema, este es el problema número 4, creo, ya de conducción de calor. Como les digo, esa plancha puede ser de cualquier material. La sesión 2.
Entonces, no esperen, por favor, a que el docente los esté, que los esté arreando, que los esté chicoteando. La educación cambió. Ya la educación no vuelve a ser nunca jamás la misma, ¿verdad? La educación virtual cambió y cambió para quedarse. La educación virtual se ha convertido en asincrónica y sincrónica. La parte asincrónica es lo que se llama la clase inversa. Ustedes en su casa ven los problemas, ¿verdad? Y a la clase sincrónica, que es la presencial, llevan sus dudas. Así es como tiene que ser la clase. Pero ¿de qué me sirve a mí agarrar los 2 periodos en resolver un problema y ustedes perdiendo tiempo en copiarlo? Entonces ustedes no tienen tiempo para analizar, para reflexionar, ¿verdad? Y cuando ustedes ya están solitos haciendo el trabajo, resultan con un montón de dudas y ya no las pueden resolver, ¿verdad? Porque ya pasamos a otro tema. Pero si ustedes ven los problemas en su casa, ¿verdad? Ven lo que tenemos que ver en la clase, ya lo ven ustedes en su casa. Y cuando llegamos a la clase sincrónica solo traen dudas. Mira, ingeniero, pues ¿de dónde sacó este dato? Mira, ingeniero, aquí esto no entiendo, me lo puede repetir. Pero tenemos que cambiar la forma de aprendizaje. Estamos acostumbrados a que el profesor llegue al salón, que nos llene el pizarrón de datos, nosotros copiar y copiar y copiar y no participamos, ¿verdad? Uno les pregunta y se quedan callados. Y se quedan callados porque aquí en Guatemala tenemos la mala costumbre que si alguien mete las patas, ya empezamos a burro, 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 o mula, 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 o uno se siente que uno es tonto, ¿verdad? Pero uno es tonto porque uno no pregunta. Más vale ser tonto para la demás gente un ratito que ser tonto toda la vida por no preguntar. Entonces, por favor, les dejo a ustedes esa tarea. Esos problemas, pásenlos a su cuaderno, porque el día del examen, yo voy a bloquear esta página para que no puedan entrar, ¿verdad? Y si quieren, descárguenlos. Pero yo ya me di cuenta que hay compañeros que esperan el día del examen para meterse y ver los problemas que ya están resueltos aquí. Ese día voy a bloquear. Entonces, estudien por su cuenta, compañeros. Necesitamos cambiar el país, necesitamos que sea diferente. Yo, desde que empezó la educación virtual, yo ya no cambio esa educación. A mí me gusta ser autodidacta, yo prefiero estar en mi casa, encender la computadora, ver mis materiales, ver mis videos, resolver mis problemas, mis exámenes, que estar yendo a calentar una silla en un lugar, ¿verdad? Estar toda la tarde en un lugar tal vez ni las condiciones tiene, con calor, con unos escritorios todos hechos pedazos, la verdad, con parqueo donde le pueden robar a uno la moto, el carro, o uno en el camino puede accidentarse, o hay que estar gastando para fotocopias. Miren, aquí yo no les estoy pidiendo para fotocopias para nada, para la refacción. Ustedes, si quieren, se levantan un ratito, se comen su galleta o su manzana y están recibiendo la clase. Creo que la educación virtual tiene que ser de hoy en adelante nuestra herramienta de trabajo. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta, compañeros, por favor. Yo digo que cuando programen el primer examen parcial, lo vamos a retrasar una semana o unas 2 semanas para que ustedes tengan más chance de estudiar y no agarrarlos en curva, aunque yo desde que abrí la plataforma les dije, ¿verdad? Miren, hagan el favor de entrar, vean ustedes, no dejen a tiempo, pero como les digo, hay varios compañeros, ¿verdad? Que no han entrado a la plataforma, ¿verdad? Abel Estuardo tiene 2 días que no ha entrado. Miren, José Manuel Hernández Morente tiene 25 días. Yo no sé si él se asignó el curso al final, si lo va a llevar, pero 25 días que no ha entrado a la plataforma. Nora Sofía López, 25 días de no entrar, ¿verdad? Ilsa Noemí tiene 23 días. Walter Paz, 23 días. Walter Paz, necesito que corrija sus nombres y sus apellidos completos, por favor. No puede estar en un curso solo con un nombre y con un apellido, y todavía en minúscula todo. Si ya estamos, compañeros, en universidad, por favor, los 2 nombres, si tiene 2 nombres y 2 apellidos, Walter Paz, y póngale mayúsculas a las primeras letras, por favor.
Eso hay que corregirlo, compañeritos, porque cuando yo hago la tabulación, yo tengo que bajar a Excel los datos y de ahí subirlos a la plataforma de control académico y yo lo hago ya con tablas dinámicas. Entonces, por alguien que así se me complica todo, ¿verdad? Tengo que estar haciéndolo teclazo a teclazo. Eso ya es historia, hombre. Ya no podemos trabajar así. Alessandra tiene 6 días. Entonces, yo les decía, agarren los días que tenemos clase, ¿verdad? ¿Qué día tenemos clases? Creo que martes y viernes, si no estoy mal. Pues, agarren los 2 periodos del martes y entren a la plataforma. Vayan haciendo usted su registro en su cuaderno de los problemas, vaya transfiriéndolos. No se quede solo con los videos, páselos a su cuaderno, ¿verdad? Y cuando tenga alguna duda, háganle un asterisco y ponga, esto le voy a preguntar al ingeniero o al doctor el día que tengamos reunión, ¿verdad? Para que pues, estemos todos en sintonía. Bueno, entonces, compañeros, nos quedamos por ahí. No sé si alguien tiene alguna duda o alguien tiene alguna pregunta. ¿Estamos ahí claros? Ahí estamos, claro. Bien, ingeniero. Entonces, pónganse ustedes, pongan de su parte, compañeros. Miren, como les digo, si ustedes agarran, ahí está el material. Si ustedes agarran eso a conciencia, no van a perder. O sea, el objetivo no es que pierdan el curso. El objetivo es que lo ganen, ¿verdad? Que lo ganen y que demuestren. Pero ¿qué pasa en los exámenes? En los exámenes nos los entregan en blanco, ¿verdad? Los entregan en blanco. Hay quienes copian otra vez el enunciado del problema que va en el formulario, lo copian otra vez en la hoja y están perdiendo tiempo, ¿no? Que practiquen. Ya les di el libro también para allá. Hay problemas, los problemas que están propuestos, háganlos y van a ver que les va a ir bien en este curso. Es el último curso de la carrera a nivel técnico, ¿verdad? Más complicadito, diría yo, porque los demás son bastante sencillos. Azúcar 3 es fácil, ¿verdad? Azúcar 3 no lo pierde nadie, solo hay que entregar todas las tareas. Hay alguien que estaba un poquito enojado que me mandó un mensaje que ya había hecho el laboratorio número 1, pero yo con mi situación de enfermedad que no tenía cabeza para nada, yo omití una unidad. Y entonces la respuesta es que los que hicieron ya el laboratorio 1 y lo habían entregado, no hay problema porque ese le vamos a poner laboratorio 2, ¿verdad? Y tienen que hacer el laboratorio de la unidad de evaporación. Hasta ahí no pierden nada. Es más, hasta ya adelantaron uno. Bueno, entonces nos quedamos ahí, compañeros. Yo les agradezco mucho. Cualquier duda, ahí está el WhatsApp, por favor, no duden en escribirme. Escríbanme y ahí, por ese medio le respondemos. Y si no, pues estamos siempre a la orden los días viernes. Que Dios me los bendiga. Pasen feliz tarde y por favor cuídense mucho. Feliz tarde. Feliz tarde. Bueno, gracias.